Este orador es un destacado profesional de LinkedIn a nivel global, quien nos acercará y profundizará en la nueva realidad laboral. Tema que interesa y nos desafía a todos. Es instructor oficial de la plataforma de aprendizaje online LinkedIn Learning, donde ha diseñado y producido los principales cursos de ventas y liderazgo. Su propósito vital es comunicar ideas que generen transformación, cambios de mentalidad e inspiración. Él es quien dará el taller en la tarde, como les comentaba, el taller de LinkedIn, por lo que es doblemente bienvenido y recibamos con un aplauso a Borja Castelar. Vamos, Borja. Me tranqué ahí en tu nombre. Bienvenido. Muchas gracias. Placer. Gracias, igualmente. El escenario es tuyo, gracias. Muchas gracias por la presentación. Qué lujo estar de nuevo presencialmente, la verdad. Así sí da gusto. Y bueno, lo que vamos a hablar en el día de hoy es sumamente importante porque estamos enfrentándonos a un cambio, creo que puedes ver la presentación aquí, perfecto, que cambia las bases de lo que significa trabajar. Es un cambio absoluto, filosófico, espiritual, de las bases de lo que es un trabajo. Sobre todo con la amenaza que hay, o amenaza, oportunidad, de la inteligencia artificial, la automatización, va a resignificar lo que significa trabajar para muchos de nosotros. Y es muy importante, porque el trabajo nos da esa sensación de propósito, que es tan importante, de satisfacción también. Y todo esto se va a redefinir completamente. ¿Qué significará trabajar para otros? ¿Qué significa ser empleado? ¿Qué significa ser emprendedor? Es decir, todos los cambios que vienen ahora son mayores de lo que significó la revolución industrial en el siglo XIX, donde hubo esos campesinos analfabetos que se fueron a trabajar a las fábricas. Nosotros somos esos campesinos analfabetos ahora. Somos una generación de paso. Vamos a vivir unas décadas de unos cambios brutales que ponen en entredicho exactamente qué es trabajar, qué es un trabajo, ¿no? Y empieza todo un cambio de paradigma que estamos viviendo en este mismo momento que reconstruye absolutamente todas nuestras creencias respecto a esto. Y de hecho voy a comenzar con una anécdota que me pasa mucho en los viajes. Yo hablo bastante cuando viajo. Tengo tendencia a hablar con desconocidos. Siempre lo recomiendo, de hecho, porque te puede abrir bastante los puntos de vista. A pesar de que no es fácil, en aviones y ascensores, por alguna razón, nos cuesta mucho hablar con desconocidos, ¿no? Pero animo a todo el mundo a hacerlo porque nos puede dar una experiencia muy interesante y otros puntos de vista. Y esto me pasó en un viaje de los que estaba haciendo todo el tiempo, de Sao Paulo, que es donde vivo, en Brasil, a Ciudad de México. Y en estos vuelos, uno de ellos me acuerdo perfectamente de una anécdota que representa el viejo paradigma laboral, de hecho. Y en ese viaje, nada, me senté, estaba dejando las maletas y yo, bueno, como siempre he sido muy corporativo, iba con mi camiseta de LinkedIn, ¿no? Y ya la persona que tenía al lado me dice, ¿trabajas en LinkedIn? Y digo, sí, trabajo en LinkedIn. Bueno, típica conversación de siempre, ¿no? Y dice, pues mira, yo intento buscar empleo ahí, pero no encuentro buenas oportunidades, ¿qué me recomiendas, no? Y ya le iba a responder con todo el discurso de ventas. Y antes de que incluso le responda, me dice, es que en mi trabajo me explotan, no me pagan bien, quiero encontrar nuevas oportunidades, quiero ganar X dólares al mes. Bueno, empezó a contar toda la historia, además de que me contó que era un mexicano, que vivía en Sao Paulo, que estaba yendo a visitar a su familia en Monterrey, que es una ciudad ahí al norte de México. Y bueno, empezó un discurso a lo mejor de 15-20 minutos, yo escuchando todo el tiempo lo que me iba contando de las injusticias sociales, laborales que se enfrentaba, etc. Y luego ya empezó a contarme toda la experiencia laboral que tenía. Pues he estudiado en esta universidad de prestigio en México, cuando terminé hice un máster en no sé qué universidad de Estados Unidos, además era doble licenciatura con Derecho y Administración de Empresas. Bueno, empezó todo el pitch, ¿no? Y luego también me comentó que estaba haciendo un programa ejecutivo en México, por eso también aprovechaba para visitar a la familia. Y bueno, todo un discurso sobre los diferentes títulos, ¿no? que tenía, lo cual encontré bastante interesante también. Y luego me dijo, bueno, sus aspiraciones salariales también. Todo esto yo no había hecho ni una sola palabra, ¿no? Entonces, después, cuando terminó, le dije, bueno, me puse un poco en el papel de mentor y le dije, bueno, ¿y qué valor das al mercado? ¿Por qué crees que deberían pagarte $4.000 al mes? Que además me llamó la atención la cifra, lo tenía clarísimo, además su valor de mercado. Y le digo, ¿por qué crees que deberían pagar $4.000? Y me dice, por todo lo que he estudiado.
porque me lo merezco. Esa es la mentalidad del viejo paradigma. El titulitis, ¿no? El famoso titulitis, de porque me lo merezco. Esa fue la respuesta, por el retorno de inversión de mis estudios. Que simpatizo también un poco, en cierta medida, también. Pero eso es el viejo paradigma laboral. Al mercado le importa poco menos tus estudios. Le importa qué valor vas a dar. Eso es lo importante. Es lo que te van a valorar cada vez más, no los títulos. De eso nada te sirve. Y de hecho, como digo, es un cambio de bases también, de mentalidad, filosóficas, espirituales, como he dicho antes. Porque fijaros, en el viejo paradigma, lo que hago es estudio con el sueño de que voy a conseguir un buen trabajo y estable. Cosa que, bueno, dudo un poco que eso ocurra muchas veces, pero bueno, esa es la idea. Estudio y luego merezco tener un trabajo estable, etc. Y luego, en el viejo paradigma, íbamos a las bolsas de empleo y buscamos un trabajo que me pague lo que yo me merezco por haber estudiado eso. Es un poco la línea de pensamiento, totalmente errónea, totalmente del viejo paradigma, porque es, aparte de extremadamente egocéntrico, es mi propio interés, es yo, porque yo me merezco, porque es para mí, porque yo he estudiado, porque yo. Es egoico completamente y súper interesante en términos de dinero. Solo pienso lo que me van a pagar, cómo voy a crecer y lo que yo me merezco. Entonces hay un cambio completo de esas bases que lo construyen. Ya no es lo que tú mereces, es el valor que das al mercado. Ese es el gran cambio de mentalidad. No ese yo merezco constante que vemos en el viejo paradigma. Tienes que preguntarte, ¿qué valor das al mercado? ¿No? Que es lo primero que le pregunté. Digo, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué agregas a las empresas? No, es porque yo he estudiado eso, ¿no? Es decir, aquí hay un cambio profundo. Y las preguntas que le hice iban muy en este sentido, ¿no? De cuáles son mis fortalezas y pasiones. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿No? ¿Cómo agregas valor? Y muchas veces, claro, esto es un cambio brutal de mentalidad. Y tenemos que trabajar mucho en el autoconocimiento, que para mí es el futuro. Es decir, invertir en conocernos bien es de las mejores inversiones que podéis hacer en vuestra vida, ¿no? Y sobre todo, cómo puede aportar valor a los demás. En este nuevo paradigma es sobre riqueza común. Y vendrá el dinero como consecuencia, cuando generes valor a la comunidad. Riqueza compartida. No el yo porque yo merezco, porque he estudiado. No tiene nada que ver con eso. Y de hecho, muchas empresas ya ni siquiera piden títulos universitarios. A ver si... Ahora. Y de hecho, muchas empresas, como las que la gran mayoría quieren trabajar, como Google, bueno, como puede ser LinkedIn también, ya no están pidiendo ni siquiera títulos universitarios. Y siendo muy sinceros, a los que estamos aquí, aparte de carreras vocacionales, ¿os ha servido de algo estudiar una carrera universitaria? ¿Sí? ¿Vocacional? ¿Qué estudiaste? Comunicación visual. Bueno, ¿y te aportó mucho valor para tu actual carrera profesional? ¿O lo aprendiste más en tu carrera? No hago eso, pero el ir a la universidad Vale. sirvió. Esto es otra historia muy diferente. Es la teoría del capital humano. ¿Qué significa? Que he estudiado una carrera, demuestro que tengo resiliencia, que soy capaz de estudiar, demuestro una serie de actitudes muy interesantes para el viejo paradigma industrial. Pero conocimiento práctico, no sé si tanto. Pero el punto que comentas, estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que le interesa a muchos empleadores, que eres capaz de estudiar y sacarte una carrera. Pero conocimiento está totalmente desfasado. Luego lo aprendes en la carrera e incluso acabas haciendo una cosa que no has estudiado, como muchos de nosotros, ¿no? Entonces, al final, es muy interesante la teoría del capital humano porque muchas personas sienten el valor en eso, ¿no? Porque he demostrado que soy capaz de sacar una carrera universitaria. Pero a nivel de conocimientos, a mí no me sirvió absolutamente de nada lo que estudié. Absolutamente de nada. Una pérdida de tiempo absoluta. Suena un poco fuerte decirlo, pero es que es la verdad. Sí, demostré que fui capaz de hacerlo, pero no me dio conocimientos prácticos ni me preparó para el mundo laboral, en absoluto, ni me dio las habilidades que realmente importaban para triunfar en el mercado laboral. Para nada. Aparte, la educación, ahora hablaremos más adelante, es viejo paradigma total. Es revolución industrial. La misma, no ha cambiado nada. Los conocimientos que hacen son exactamente los mismos. Todo habilidades técnicas, ahora hablaremos. Geografía, historia, matemáticas. ¿Y dónde están las habilidades humanas que nos van a hacer triunfar en un mundo automatizado y con la inteligencia artificial a full?
¿no? Se ha quedado totalmente. Donde hay un ponente que está todo el tiempo hablando y estás tomando notas y memorizando. ¿Memorizando para qué? ¿Para qué tienes que memorizar? Lo buscas en Google y ya está, ¿no? Digo yo, para eso está Google, ¿no? Entonces, en fin, ahora hablaremos sobre esto también, pero con esto lo que quiero decir es que en esta nueva era se acabó el titulitis. Aquí es el valor que das. Las empresas van a hacerte la pregunta, ¿y qué valor me das si te contrato? Este es el cambio. Tenemos que tener clarísimo el valor que damos, no el titulitis que traemos a la mesa. Este es el gran cambio de paradigma, ¿no? Y muchas personas siguen en ese mundo del titulitis, del viejo paradigma y ese egocentrismo total de merezco, yo he estudiado. Y además otra tendencia muy importante que va un poco con lo que se ha evangelizado durante mucho tiempo, que es el especialízate en algo muy concreto, ¿no? Y así, bueno, pues pocas personas van a hacer eso, voy a tener muy buen salario. Esto era la norma hace pocos años, ¿no? Un nicho, algo que me diferencie y voy a estudiar eso. Eso es típico del viejo paradigma también, ¿no? Lo que pasa es que las tecnologías están avanzando a una velocidad impresionante. Un año en los próximos años va a representar una década en los años 90 de velocidad de cambio. ¿Qué significa eso? Pues que eso que es tan específico que estudias ahora, pues a lo mejor en 5 años no te sirve de absolutamente nada, porque ha cambiado demasiado rápido, ¿no? Está muy bien actualizarse. De hecho, por eso estamos aquí también, para actualizarnos en conocimientos. Pero tal vez lo que aprendáis aquí hoy, en 5 años, está desfasado completamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante invertir en conocimientos que se perpetúan en el tiempo, que vamos a hablar ahora, y tener este perfil más generalista. Primero, porque te va a permitir hacer muchas más cosas. Cambiarte de departamentos, reciclarte profesionalmente. Y otra cosa muy importante también es que hoy en día, con tantas nuevas tecnologías, tenemos que tener una visión general para saber conectar los puntos mejor. Más que nunca ha sido más importante, como se dice en inglés, conectar los puntos. Y eso solo lo vas a conseguir cuando tienes un perfil generalista. Y ya ni te cuento ni para emprender, donde tienes que tener un pequeño conocimiento de muchas áreas. Es mucho más interesante tener ese pequeño conocimiento de muchas cosas que tener algo muy concentrado. Al contrario, como digo, de lo que se decía hasta hace pocos años. De hecho, hay un libro muy interesante que siempre recomiendo, que se llama Amplitud, de David Epstein, que habla precisamente de que el tipo de perfil que va a triunfar en el nuevo futuro del trabajo es el perfil generalista, no este tan específico. Y también hay un elemento clave aquí, que es primero la importancia de las habilidades blandas en ese perfil generalista. Porque muchas veces la gran ventaja de tener un perfil generalista es que tienes habilidades transferibles. Esta es la clave. Que por naturaleza son habilidades blandas también. Que ahora hablaremos largo y tendido. Esta es la clave y por qué es tan importante un perfil generalista. Por ejemplo, lo que tú aprendas sobre gestión de personas te va a servir para cualquier trabajo. Para absolutamente cualquier trabajo. Cuando te cambies al siguiente, lo que aprendiste de gestión de personas lo vas a llevar contigo. Por eso en vuestros trabajos actuales tenéis que pensar, ¿estoy aprendiendo habilidades transferibles? ¿O estoy aprendiendo sobre un CRM de marketing que en 10 años ni existirá? ¿O vete a saber qué redes sociales hay? Esto también es una pregunta muy interesante que tenéis que haceros siempre cuando estáis en un trabajo. Pensar si estoy aprendiendo habilidades transferibles. Esto es lo que os va a hacer crecer como profesionales, no habilidades específicas técnicas. Entonces, yo siempre me hacía esa pregunta, ¿estoy aprendiendo en este lugar? Pero habilidades transferibles, porque puedes estar aprendiendo mucho, pero algo que no te va a aportar a largo plazo en tu carrera profesional, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante también. Y otro punto, una tendencia muy importante que está ocurriendo, y que soy un firme creyente, es que el futuro del trabajo está principalmente con los emprendedores. Hay un estudio muy interesante que muestra que para el 2027, que está a la vuelta de la esquina, por cierto, se dice que el 60% de la fuerza laboral van a ser emprendedores. Y yo me arriesgo a decir que más, el 70%. Es decir, para mí el futuro va a estar muy dominado, porque no va a haber tanto trabajo corporativo en las empresas. Es así, se está reduciendo. El otro día tenía una charla con un amigo que es director de recursos humanos, ahí en Madrid. Y me decía, en 4 o 3 años tengo que echar al 20-30% de mi plantilla. Una empresa grande, ¿eh? ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que va a hacer es que el trabajo corporativo se vaya reduciendo. Pero va a surgir muchísimas oportunidades de freelance, como emprendedor, muchísimas. No os llegáis a imaginar las oportunidades que surgen. Tengo otro amigo que es emprendedor y le está yendo increíble y viviendo su pasión. ¿Qué hace? Él hace muy buenas hamburguesas, ¿no? Es el genio de las hamburguesas. Pues bueno, decidió hacer un curso sobre cómo hacer una hamburguesa de restaurante en casa.
Ya ha triunfado. Ha triunfado. Ahora está haciendo uno de postres, ¿no? Entonces, más que nunca, no podemos llegar a imaginar la satisfacción que puede tener como emprendedor digital en el futuro, poder vivir de lo que realmente te apasiona. Y va a ser más posible que nunca en el nuevo paradigma. Más posible que nunca. Parece utópico, pero de verdad, con las nuevas tecnologías va a ser más fácil que nunca poder vivir de lo que realmente nos apasiona. Y por eso va a surgir cada vez más muchísimos emprendedores con esas habilidades transferibles que vais aprendiendo en estos años también. A ver. Perfecto. Aquí lo iba a poner al final, pero ya os voy adelantando algunas acciones que podemos hacer, ¿no? Para que el futuro del trabajo funcione a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? La primera de ellas, como podéis ver, es abrazar el aprendizaje continuo. Ya no va a ser esto de la etapa de mi vida que estudio una carrera universitaria o estoy en la escuela y que se concentra todos los estudios en esta época de mi vida, ¿no? Esto va a cambiar completamente. Vamos a estar estudiando constantemente. Vamos a tener que ser eternos aprendices, como usted dice, ¿no? Y esto va a ser súper importante, tener esa mentalidad y deshacernos del ego también. Volvemos otra vez como las bases del viejo paradigma eran súper egocéntricas. Tenemos que deshacernos del ego para ser capaces de estar aprendiendo siempre y no dar por hecho que yo ya he llegado aquí a este nivel y no tengo nada más que aprender, ¿no? A veces hay que desaprender y deshacerse del ego y vamos a tener que ser eternos aprendices absolutos y reciclarnos varias veces. Pero va a ser divertido. No va a ser como el viejo paradigma, que era el día de la marmota, ¿no? Ahí en el cubículo haciendo lo mismo siempre. Todo lo contrario, va a ser muy estimulante. Si tenemos esta mentalidad, vamos a triunfar. Si tenemos la mentalidad, ¡ay, qué pereza! No me apetece. Esos son los que se van a quedar atrás en el nuevo paradigma laboral. Son exactamente esos los que se van a quedar, los que les gustaba el día de la marmota. Luego está, obviamente, la marca personal, que se habla tanto, ¿no? Trending topic. Aquí no puedo ser muy objetivo. Y es muy importante, como en redes sociales como LinkedIn, invertir en potenciar tu marca, crear networking. Cada vez va a ser más importante tener una buena red de contactos. Muchas veces nos van a contratar por la red de contactos que traemos a la mesa también. Entonces, es importantísimo invertir en generarse networking, en mejorar nuestros perfiles, en LinkedIn, crear contenido. Todo esto va a ser sumamente importante y es lo que nos va a diferenciar la marca personal en el futuro del trabajo en el nuevo paradigma. Y luego ahora hablaremos rápido, que es un tema que me apasiona mucho, el tema de las habilidades blandas, que como os dije antes, por defecto son habilidades transferibles también las habilidades blandas, ¿no? Y esto va a ser esencial, porque esto es donde podemos ganar la batalla con las máquinas, ¿no? En lo que nos hace humanos, en las habilidades que ellos no van a poder competir. El resto es una batalla perdida, intentar competir en conocimientos. Es totalmente perdida. Vamos a ganar donde tenemos oportunidad, por lo menos en las próximas décadas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de las habilidades blandas. No son importantes porque yo lo diga, que bueno, que también no tengo mi opinión, pero hay muchos estudios que muestran que tiene una importancia enorme en vuestra carrera profesional. Enorme. De hecho, como podéis ver aquí, este estudio siempre lo pongo, del Centro de Investigación de Stanford, que dice que el 85% del éxito depende de las habilidades blandas, realmente más tarde en el mercado laboral. Y es curioso, porque cuando pensamos en mejorar habilidades, siempre pensamos en habilidades técnicas, ¿no? Y cuando pensamos en ser empleables, pensamos también en habilidades técnicas, no en habilidades blandas. Entonces, esto es muy importante y creo que con esto ya nos ayuda a entender un poquito la importancia y lo vemos. Luego en el trabajo, que depende de las habilidades de comunicación, comunicarnos bien, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y siempre digo que hay dos mundos en las habilidades. El mundo de las habilidades técnicas y el mundo de las habilidades blandas. El mundo de las habilidades técnicas es donde venimos completamente viciados del colegio y la escuela. Venimos completamente adictos a esto, ¿no? Que nos enseñan matemáticas, bueno, todo el rollo, ¿no? Nos hacen un examen y tenemos esa nota. Eso son habilidades técnicas, ¿no? Y además, como pongo ahí, fácilmente cuantificables. Haces un examen, bueno, esa es tu habilidad técnica, ¿no? Por otro lado de la balanza, tenemos aquellas que siempre digo que las habilidades blandas son aquellas que nunca nos enseñan en la escuela. Jamás nos enseñan. Que hay muchos nombres, habilidades interpersonales, soft skills en inglés también se dice mucho. A mí me gusta mucho referirme a habilidades humanas, porque es eso. Son esas habilidades que nos ayudan a relacionarnos con otros humanos, ¿no? O a situaciones. Y son esas habilidades que nos enseñan como comunicación. Esencial para el ámbito laboral. Totalmente esencial. Creatividad, colaboración. Ese tipo de habilidades blandas y transferibles que van a hacer toda la diferencia. Y sobre todo en el nuevo paradigma es lo que hacen toda la diferencia. Y las empresas lo están midiendo esto cada vez más. Yo en LinkedIn contrataba 90% por habilidades blandas. Porque sé que la persona tiene la actitud y las habilidades blandas necesarias. Va a aprender la parte técnica, sin ningún problema.
En cambio, a veces mejorar habilidades blandas no es tan fácil, que también hablaremos sobre esto. Y lo que está haciendo cambiar todo y dándole más importancia, no digo que las habilidades técnicas no sean importantes, claro que lo son, pero lo que hace que la balanza se incline en el nuevo paradigma cada vez más en habilidades blandas es precisamente la inteligencia artificial. Esto cambia todo el juego completamente, porque se puede automatizar todo y cada vez más. Ahora es anecdótico la inteligencia artificial. Ahora, bueno, está en Alexa, oye, ponme Luis Miguel y tal, y bueno, gracioso, ¿no? Pero cuando esté realmente asentado en todas las industrias, en los trabajos, esto va a cambiar completamente todo, los trabajos. Va a revolucionarlos. Yo lo veo desde un aspecto muy positivo. Va a humanizar los trabajos, porque la inteligencia artificial nos va a quitar la parte técnica de muchos trabajos para poder centrarnos en lo que más nos gusta, la estrategia, en habilidades blandas, en creatividad, en crear nuevas formas. Para mí es curioso porque creo que va a humanizar los trabajos la inteligencia artificial, pero va a hacer que las habilidades blandas todavía sean muchísimo, muchísimo más importantes. Y este es el actor principal que hace cambiar absolutamente todo. Y volviendo al sistema educativo que hablábamos, ¿no? Aquí he puesto un poco la foto cuando entré en el sistema educativo, que sé que parezco un poco en corrupción en Miami, pero cuando empecé en el sistema educativo aquel entonces, que también era rubio, por cierto, es lo mismo que está pasando hoy en día cuando otro chaval de esa edad está entrando en el sistema educativo. Es la misma situación. Es acojonante como se dice en España. ¿Cómo es posible que siga enseñándose igual de cuando yo entré en el sistema educativo? Sigue siendo el mismo foco en habilidades técnicas total, el mismo mindset, la misma mentalidad industrial, en la que pones niños de la misma edad y van avanzando año tras año. Si lo veis, es como una fábrica, ¿no? Meto el producto en curso y va pasando año a año hasta que hay un producto finalizado, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Vas poniendo los inputs y sale un output al final. Es esta vieja idea y este sistema educativo desfasado, industrial, que no tiene nada que ver ni está adecuado al sistema digital de empleos que hay actualmente. Totalmente desfasado. Foco en total en habilidades técnicas. Matemáticas, geografía, historia, etcétera, ¿no? ¿Y dónde están las habilidades vitales? Como nos muestran los estudios. Y como sabemos perfectamente como las habilidades blandas, como comunicarnos o inteligencia emocional. ¿No? ¿Dónde están? Aquí os lo muestro dónde se quedaron. En esta parte. Uy, aquí ya me he ido un montón. A ver. Me he ido al final de la... A ver. Lo he conseguido. Ahora, aquí están, ¿no? Entonces están en este lugar tan especial en el sistema educativo, las habilidades blandas, ¿no? En ningún lugar. Es decir, todavía, excepto algunas excepciones que he tenido la suerte de ver en algunos países nórdicos, que es la excepcionalidad completa, se sigue basando en lo mismo, en habilidades técnicas completamente. El foco sigue siendo exactamente el mismo sistema educativo industrial, enseñando las mismas cosas. Y nos enseñan pues, cosas muy interesantes, cómo está compuesta la mitocondria, ¿no? Que un tal Cristóbal Colón descubrió América en 1492, pero no nos enseñan a gestionar nuestras propias emociones. Curioso, ¿no? Son cosas tan interesantes, pero salimos sin tener ni idea cómo gestionar nuestras emociones o cómo saber comunicarnos. Por ejemplo, clases de oratoria tendrían que ser obligatorias. Tenían que ser obligatorias. Y dar más importancia a asignaturas que en principio a lo mejor no parecen tan importantes. Por ejemplo, no sé, clases de música. Se ha probado que mejora la creatividad, una habilidad blanda hiperdemandada, la más demandada por las empresas. Y es algo que no se va a automatizar en la vida, la creatividad. Hay que incentivar ese tipo de asignaturas. Pintura, cosas que a priori nos parecen menos importantes. Deportes, para mejorar el trabajo en equipo. La colaboración, otra habilidad blanda súper importante en un futuro en el que vamos a estar trabajando por proyectos, colaborando muchísimo con personas que ni conocemos, ¿no? Entonces, hay que dar mucho más énfasis en todas estas materias que las típicas de siempre, con el mismo sistema industrial de toda la vida, que por desgracia no ha cambiado absolutamente nada. Este dato también siempre lo pongo, muy relacionado con el sistema educativo. Fijaros, 65% de los niños va a trabajar de algo que ni existe ahora. Y ya ha pasado. Yo, de niño, me explican lo que iba a hacer ahora. O es que no existía Internet. Es decir, ¿cómo explicas los trabajos que hay ahora? Tienes que explicar primero. Es decir, tú a alguien de los años 90 le explicas los trabajos que hay ahora y no te va a entender. No lo va a entender. Porque tienes que primero explicar Internet, que va a haber cosas en la nube, la información. ¿Cómo? Es decir, para nosotros ahora no tenemos la menor idea de cómo van a ser los trabajos aquí a 30 años. Ni la menor idea, ¿eh?
y quien cuente cuáles son es mentira, porque es imposible. Y los seres humanos, por naturaleza, somos pésimos prediciendo el futuro. Lo que sabemos es que no tenemos la menor idea de lo que van a ser. Entonces, por eso es tan importante un sistema educativo que se base en algo que sí que se perpetúa, que son las habilidades blandas en muchas ocasiones. Y bueno, volviendo al mercado laboral, al mundo corporativo, tampoco hay grandes avances aquí, ¿no? Es decir, a nivel de reclutamiento, por ejemplo, que he trabajado con muchísimas empresas en LinkedIn, se sigue estando en este círculo vicioso de contratar a las personas por habilidades técnicas y las echo por habilidades blandas. Típico, ¿no? Contrato a ese ingeniero increíble, súper técnico, que conoce un montón de lenguajes de programación y lo echo porque es un tío tóxico, ¿no? Que no colabora con nadie, que está metido en el cubículo, que no se comunica, un tío más raro que la hostia, ¿no? Entonces, y no sabéis cuánto entra en este círculo vicioso. Hostia, la he cagado contratando a él, realmente es tóxico, está empeorando el ambiente. Porque es que no has mirado habilidades blandas, ¿no? Muchas empresas en muchos lugares ya se están dando cuenta y están rompiendo ese ciclo. Y cada vez más contratan más, como comenté, por habilidades blandas, porque se dan cuenta que eso va a mejorar la cultura, la retención y el mejor talento, no tanto por habilidades técnicas. Obviamente lo que es necesario para el trabajo siempre va a ser importante, pero hay que prestar mucho más atención a habilidades blandas a la hora de contratar. Y las empresas ya están haciendo esto. Es decir, muchas empresas, en Estados Unidos estuve hace poco, ya tienen hasta un software para analizar habilidades blandas del candidato, que sería ese cuarto lugar, software de análisis de soft skills. Esto es el futuro. Que haces un videojuego que parece inocente y están analizando tus habilidades blandas, tu resiliencia, tu inteligencia emocional, colaboración, todo, ¿no? Para mí eso es el futuro y las empresas lo están analizando. Luego hay otras formas de analizarlo en una entrevista, las habilidades blandas, que lo están haciendo mucho las empresas. Preguntas comportamentales, ¿no? ¿Qué harías si Pepito te hiciera eso, ¿no? Y ya te das cuenta si es tóxico o no, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas también son bastante importantes, ¿no? Interpretación del lenguaje corporal también es súper importante. Siempre digo que los reclutadores se van a volver expertos en leer lenguaje corporal también, ejemplos de proyectos también, y como digo, esto último, que para mí es lo que me parece increíble, es este software de análisis de soft skills que le va a dar objetividad, porque analizar habilidades blandas es hiper subjetivo. Lo bueno es que con estos nuevos sistemas nos va a dar esa objetividad que no tenemos normalmente analizándolo en una entrevista, ¿no? Y con esto, y acercándonos ya al final, no os preocupéis, vamos a hablar de 3 habilidades blandas que para mí son cruciales en el futuro del trabajo que tenemos por delante, ¿no? La primera de ellas es la menos automatizable del mundo, que es la creatividad. Y de hecho hay un estudio que hicimos en LinkedIn que mostró que es la habilidad blanda más demandada por las empresas. Pero de lejos, ¿eh? De lejos. Y aquí también es una palabra muy contaminada. Solemos pensar que, bueno, una especie de Leonardo da Vinci en un estudio, ¿no? Que es creativo. El resto estamos en la oficina, ¿qué coño vamos a ser creativos, no? Y nada más lejos de la realidad. Todo el mundo puede ser creativo. De hecho, creativo significa ir de A a B de una forma diferente. Puede ser optimizar un proceso, por ejemplo, en nuestro trabajo. Eso es tener creatividad. Hay muchas formas de ser creativos y hay muchos mitos también con esta palabra. Por eso muchas personas no aprenden porque ni siquiera lo ven como una habilidad, la creatividad, lo ven como algo innato. Esa persona es muy creativa, yo no soy creativo, ¿no? Hay mucho este viejo estigma con la creatividad y nada más lejos de la realidad se mejora y mucho. Y es que incluso hay mitos, ¿no? Como el de Isaac Newton, cuando descubrió la gravedad, que le cayó la manzana y dijo, hostia, he descubierto esta teoría, ¿no? Y para nada, estaba con más personas y empezaron a discutir entre ellos con otras mentes brillantes. Y es en esa colaboración y en ese intercambio de ideas es donde surge muchas veces la creatividad. Por eso el gran reto de muchas empresas del trabajo remoto es que esos espacios de brainstorming se pierden cuando no es presencial. Y es muchas veces donde surge muchísima creatividad, en esos intercambios entre personas, en esos brainstorming. Y también es verdad que surgen también en momentos de nuestros internos. Siempre digo que hoy en día, por culpa de la tecnología, que nos ha traído cosas maravillosas, ¿no? La tecnología, pero también nos ha traído una adicción brutal a esta tecnología. De esa oxitocina, de cuando nos dan un like o cuando nos comentan, ¿no? Todo esto nos crea una adicción brutal y es muy difícil. Yo estoy en este proceso de desintoxicación, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y todo esto que ha hecho que no tenemos ocio creativo, como digo muchas veces. ¿Qué significa ocio creativo? Momentos del día que vamos a hacer absolutamente nada.
Eso antes, antiguamente, se solía hacer bastante fácil. Te ponías en la hamaca y no hacías nada. Y muchas veces mis mejores ideas es cuando estoy en el baño, sin el móvil, ¿no? Estoy duchando y digo, hostia, pues sería bueno hacer esa historia que había pensado, ¿no? Tenemos esos momentos también, ¿no? Pero claro, hemos perdido mucho con la tecnología esos momentos de ocio creativo. Y tenemos que buscar expresamente también esos momentos para mejorar la creatividad. Para mí es de los mejores momentos el momento que me pongo en la hamaca, ahí en Sao Paulo, y no hago nada. Sin móvil. No está permitido en la hamaca llevarme móvil. Y otra habilidad muy importante es la adaptabilidad, obviamente. Con todos los cambios que van a ocurrir, las habilidades la más importante es adaptables, renovarnos, reciclarnos, desaprender, reaprender. Todo esto va a ser esencial en el nuevo paradigma laboral. Ser capaces de adaptarnos. Esto es lo que va a diferenciar a los que van a tener éxito a los que no. Ser capaces de tener la mente abierta, adaptarnos y no tener miedo a cometer errores. Aquí para mí es un punto clave muy importante la adaptabilidad. Porque también venimos en la escuela viciados de no cometer errores. ¿No? Uy, y nuestros padres también, ¿no? De hecho, en una conferencia un padre me preguntó, ¿y qué educación le tengo que dar a mi hijo para que triunfe en el nuevo futuro del trabajo? Y digo, joder, la pregunta telita, ¿eh? No sé si consigo responderte. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que dejarle que se equivoque. Y que se equivoque muchas veces. Y no tenga miedo al fracaso. Muchas veces tenemos miedo a fracasar porque no nos han enseñado, nos han dicho que es malo equivocarnos. No podemos equivocarnos. En ambiente laboral ni te cuento luego, ¿no? Todo el mundo tan serio y no puedes equivocarte. Y ahí es cuando no somos capaces de adaptarnos, porque no nos arriesgamos a cometer errores cuando pensamos que es tan grave equivocarnos, ¿no? De hecho, hay una frase que me encanta mi favorita, de Winston Churchill, que dice, el éxito es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Esa es la mentalidad que tenemos que tener en el nuevo ámbito laboral. Y por último, que siempre digo que esta habilidad blanda es la base de muchísimas otras habilidades blandas. Por ejemplo, la resiliencia. La inteligencia emocional es la base de la resiliencia también. Y como digo, de otras muchísimas habilidades blandas, que es la inteligencia emocional que, como digo, no nos enseñan en la escuela, ¿no? Nos enseñan el tal Colón llegó en 1492, es italiano con la corona española, y no sabemos ni gestionar nuestras emociones, ¿no? Entonces, estas son las habilidades más importantes que hay. Y aquí, de hecho, tengo una sorpresa porque le he pedido a una gran amiga, experta en este tema de inteligencia emocional, que siempre hace charlas maravillosas sobre este tema. Está especializada en neurocoaching y en inteligencia emocional. De hecho, acaba de lanzar un libro hace poquito, que aprovecho para recomendar también, si es que se mueve la diapositiva en algún momento. Aquí. Y ella nos va a contar 3 pasos rápidos, que siempre me gusta a mí, 3 cosas. Yo quiero conocimiento rápido, ¿no? Y para eso he traído a Blanca Mary Sánchez, que le ha pedido que me grabase un vídeo sobre inteligencia emocional. Oye, voy a hablar de esta habilidad blanda y creo que con tus conocimientos podríamos aportar mucho valor. Acaba de publicar un libro, como digo, que recomiendo muchísimo, El arte de pensar bien. Un libro muy, muy interesante que conecta con todo esto de mejorar esta habilidad blanda tan importante. Y nada, os dejo este vídeo rápido de ella para que lo veáis. Hola, queridísimo Borja, muchas gracias por esta invitación y a todos los amigos de Marketers 2022, un saludo muy especial. Bueno, vamos a hablar de las 3 claves de la agilidad emocional. Cuando tú estás en una situación que te afecta emocionalmente, debes pasar por 3 pasos para poder potenciar ese capital psicológico. Paso 1, ser consciente. En la situación que sucedió, que estoy pensando y que estoy sintiendo. Cuando tú le colocas nombre a la emoción y cuando eres capaz de identificar los pensamientos que estás activando, estás dando un paso muy importante. Paso 2, ser capaz de sacar una lección. Y paso 3, encontrar una alternativa. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que estás con un cliente muy importante, no tienes el mejor desempeño, te equivocas, eres torpe. En ese momento, cuando sales de la sesión, te vas a preguntar, ¿qué pasó? Me pasó que no estuve segura, que no comuniqué de la manera adecuada lo que estaba queriendo transmitir y hice algo inadecuado con el cliente. Entonces, ¿qué sentí? Sentí miedo, sentí frustración, sentí ansiedad. ¿Y qué pensé? Esta parte es difícil, identificar el pensamiento. Pensé que no soy lo suficientemente buena, que no estaba preparada, que este cliente era muy exigente. Y aquí es donde hacemos la reprogramación mental. ¿Cuál es la lección
por más dura que haya sido la sesión, por más complicado que haya sido el momento, ¿cuál es la lección que vas a sacar? ¿Qué aprendizaje te llevas de esa situación? Que tengo que prepararme mejor, que tengo que ser elocuente, que tengo que desarrollar mi capacidad comunicativa, la que tú quieras. Y tercero, pero no menos importante paso, si volvieras al pasado o si estuvieras en una situación similar, ¿qué harías mejor? ¿Qué harías distinto? Con esto que estamos haciendo, le estamos diciendo al cerebro, no genere un marcador somático, una huella, que cuando esté en una situación similar, prenda las señales de alerta y me paralice. Por el contrario, genera una marca de que estoy en mejora continua, de que es una lección aprendida y que si estoy en una situación similar, lo puedo manejar y lo puedo superar. Cuando hacemos esto de manera constante, amplificamos nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nos volvemos ágiles al procesar la información, al saber que podemos estar en un momento exigente, en un momento de tensión, en un error y gestionarlo de una manera inteligente, haciendo que este juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Esta práctica tan sencilla, cuando empiezas a incorporarlo, vas a ver cómo te sientes más seguro, cómo te vuelves más elocuente, cómo te crees ese dicho de a veces se gana y a veces se aprende, porque te das cuenta de que cada vez que haces un alto, eres consciente de tus emociones y las reprogramas en tu cabeza, te vuelves un 1% más inteligente a nivel emocional. Gracias por esta invitación tan bonita, les mando un fuerte abrazo y que acaben de aprender mucho más en este Marketers 2022. ¡Hasta pronto! Genial. Perfecto, maravillosa ella. Y un aplauso para Blanca Mary, que ha hecho el favor de grabarme este vídeo maravilloso. Es un placer escucharla, os recomiendo seguirla, recomiendo muchísimo su libro, El arte de pensar bien, así que una maravilla. Y mucho de lo que ha dicho tiene que ver con una de las claves más importantes de mejorar la inteligencia emocional, que es ser espectador de tus propios pensamientos. Este para mí es el resumen de cómo conseguir controlarnos, de cómo ser mejores líderes, mejores personas, mejores profesionales, ser capaz de llegar a ese punto, ¿no? Y obviamente hay muchas acciones que ponemos ahí, y ahí podría ser una conferencia solo para esto, ¿no? Y hablando de libros también, sí, a ver. Ahora, mi momento de publicidad también. A quien le guste adentrarse un poquito más en todo este tema que hemos hablado en el día de hoy, de hecho, es un libro que acabo de publicar este mes de mayo, que precisamente se llama Tu futuro trabajo, así que va a estar ahí en el stand para quien quiera adquirirlo también, y doy ahí ya más herramientas más específicas para cómo asegurarnos que el futuro de trabajo trabaje a nuestro favor, ¿no? Esto va a ser la clave. De hecho, me despido ya con una frase que me encanta, que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo, de Alan Kay, que es un famoso informático, uno de los mejores que ha existido en la historia. Y para esto tenemos que cambiar nuestra mentalidad también. Y van a venir grandes cambios, y hay mucha gente con mucho miedo, y lo entiendo. Se escucha de que la inteligencia artificial va a acabar con miles de empleos, va a ser la hecatombe, ¿no? Pero hay que enfocarnos en lo que puedes controlar. Muy importante, muy conectado con la inteligencia emocional. Esto es donde tenemos que enfocarnos, donde yo tengo el control. Y van a venir grandes cambios, enormes, más que nunca en la historia de la humanidad, a nivel laboral. Pero a grandes cambios tenemos que ver que son grandes oportunidades. Grandes oportunidades para crecer y tener éxito en este nuevo paradigma laboral. Muchísimas gracias por el día de hoy, ha sido un placer estar aquí.